Buenas tardes a todos. A mí me toca, parece que la parte de ir al hueso, de ya trabajar con ustedes en la implementación. Como el documento lo hemos elaborado de manera conjunta, ustedes saben que desde el inicio de la pandemia, la facultad integró dos comités para poderles hacer frente. Uno más vinculado con la infraestructura, que se lo llamó logística, y otro específico para poder abordar este momento, y que se lo llamó para la educación a distancia. Ahí estamos con Emma. Y como se dijo en la presentación anterior, a nosotros en el nivel institucional una de las mayores preocupaciones es ver en qué marco normativo nos tenemos que mover y de qué manera podemos ir adecuándolo a la situación que tenemos que enfrentar. Así que esa fue nuestra primera preocupación. Ustedes fueron testigos de que fuimos generando los documentos como para modificar el régimen de cursada, ver de qué manera podíamos encarar la evaluación de manera más flexible, justamente porque el contexto nos obligaba a ser más flexibles. Y de qué manera encarar las evaluaciones presenciales. Bueno, y así fuimos adecuando flexibilidad de cursada, algunas que no, por ahí eran absolutamente necesarias, pero que después nos trajeron dolores de cabeza, como podía ser excepción de correlatividades, etc. Bueno, hoy ya de cara a un 2022 que todos ansiamos que nos permita volver a la presencialidad, estamos preocupados por ver de qué manera hacemos esta segunda transición. Y en esta segunda transición, de qué forma capitalizamos todo lo que hemos aprendido en este periodo. En esta primera preocupación que yo les comentaba, que es la normativa, lo primero que surge en ese documento, nosotros les hemos compartido el documento, ahí dice claramente cuál es el objetivo, la idea es, inicialmente era un horizonte de todo el 2022, sin embargo, lo primero que empezamos a sondear era que los mismos interrogantes, obviamente, que nosotros teníamos, también se estaban dando en niveles superiores al nuestro, a nivel de universidad, a nivel del Consejo Interuniversitario Nacional, de también el Ministerio de Educación y de, por ejemplo, la CONEAU. Entonces había toda una discusión ahí de cómo seguir, si las normas que hoy tenemos respecto a la educación a distancia iban a ser se iban a sostener, si se iban a modificar, de qué forma se iban a modificar. Con lo cual, lo primero es esto de pensar todo el 2022, nos hizo reflexionar y decir, bueno, lo pensamos para todo el 2022, pero lo planteamos para la planificación del primer cuatrimestre, entendiendo que es probable que se dé una modificación en la normativa que hoy tenemos, y de ser así, entonces podríamos estar reviéndolo. Si no, de todas maneras, esto no se asusten, esto que estamos planteando podría ser viable para todo el año 2022. La normativa que nosotros tenemos nos marca desde la Universidad de Buenos Aires, que planteó todas sus carreras de grado como presenciales, cómo plantear una carrera a distancia, qué condicionamientos se dan para que esto sea posible, y en esas definiciones aparece también cuáles son las características para que una carrera mantenga su condición de presencial. Entonces, ahí yo quiero retomar de ese documento algunos conceptos, porque son la base de los lineamientos que después desplegamos. Entonces, lo primero que surge es que una carrera, para sostenerse como presencial, puede tener actividades no presenciales, pero en un máximo de un 49% de su carga horaria. Estamos hablando de carga horaria a total carrera. Esto sería el total de horas o, en nuestro caso, el total de créditos. Pero con una observación: las horas dedicadas al desarrollo del trabajo final de carrera no se computan. Esto ya nos lleva a nosotros a un planteo, porque nosotros tenemos dos modalidades para el trabajo final y no tienen la misma carga horaria. Ahora lo voy a retomar. Lo otro que plantea es que, si bien
la cota máxima es el 49%, si una carrera está entre el 30 y el 49%, ya se entiende que es una carrera con un contenido no presencial significativo. De modo que requiere alguna evaluación de cómo se están dando esas actividades no presenciales, en qué condiciones, requiere un seguimiento. Entonces, ahí ya en la resolución del ministerio define que para hacer esa evaluación, las universidades deben definir un sistema institucional de educación a distancia. En el caso de la universidad, eso está definido y está a cargo del CITEP. Pero también, como esa carga horaria no presencial es significativa, marca otro aspecto, que es el segundo que figura acá, que dice que deben garantizar la presencialidad en las prácticas profesionales obligatorias y en otras instancias o actividades que la requieran. Y este no es un punto menor para nosotros, para las carreras de ingeniería o de la licenciatura en sistemas. El último punto es que se debe sostener como presencial la evaluación. Si estamos en un régimen de exámenes finales, serán los exámenes finales, en nuestro caso las integradoras, las que sostienen la presencialidad, y si tuviéramos regímenes de promoción, todas las evaluaciones que conforman la promoción también deberían ser presenciales. Volviendo al primer punto, que era que la carga horaria, nosotros tenemos que sostener la total de la carrera en el 49%, y ahí se nos planteaba que tenemos que excluir la tesis o el trabajo profesional. Vale recordar que cuando uno evalúa cualquier aspecto de la carrera, lo tiene que evaluar en su cumplimiento para todos los estudiantes, para todos los casos. Por ello, nosotros deberíamos ponernos, en este caso, en el caso más desfavorable. Así que, en nuestro caso, generalmente la tesis tiene mayor carga horaria que el trabajo profesional. Dependiendo de la carrera, podrá tener la misma carga horaria, pero deberíamos entonces, para computar la carga horaria, ese 49%, restar los créditos de la tesis. ¿Por qué? Porque los chicos que hagan tesis, entonces, tendrían menor cantidad de créditos. De la misma manera, este concepto de asegurar un requerimiento para todos los casos nos lleva a otras definiciones. Si una asignatura tuviera varios cursos y esos cursos presentaran modalidades distintas, por ejemplo, una cátedra presentara un curso en modalidad no presencial y evaluación presencial, y el otro, en el otro extremo, hace todo presencial, ¿cómo computamos las horas de esa asignatura? Bueno, las tenemos que computar como no presenciales, porque lo que queremos verificar y asegurar es el 49% de la no presencialidad. Lo mismo ocurriría dentro de una asignatura en una actividad. Si una actividad dentro de los modelos que recién nos presentaron pudieran ofrecerse en más de una modalidad y el estudiante puede optar por realizarla en una u otra, entonces debemos computarla en la modalidad en la que tenga mayor porcentaje de no presencialidad. En el caso de la carga horaria total de la carrera, hay una distinción también entre lo que son actividades obligatorias y lo que son actividades selectivas. Entonces, las actividades obligatorias computan el total de su carga horaria para ese porcentaje de la carrera, y las selectivas lo hacen en el conjunto de las selectivas, ya que uno de los requisitos para obtener el título es tener tantos créditos en materias selectivas. Entonces ahí, a nivel de la planificación para el docente, la electiva va a tener la flexibilidad de no tener límite en el porcentaje de presencialidad que proponga, porque el límite se lo vamos a poner al estudiante en la elección que haga. Por ejemplo, se le puede decir que de un total de, no sé, 18 créditos, hasta 8 créditos o 10 créditos podrá elegirlos en asignaturas con alto nivel de no presencialidad o en asignaturas no presenciales, y el resto tendrán que ser presenciales. Esa es la forma en la que nosotros vamos a poder asegurar
la carga horaria total de la carrera. Si estuviéramos en otra situación en donde, por ejemplo, en el marco del Plan 2020 estamos planificando nuestro diseño curricular, también podríamos estar planteando en cuáles son las asignaturas que conforman el trayecto completo, qué características tienen, en cuáles las estrategias más convenientes nos recomiendan recurrir a actividades no presenciales o cuáles directamente podrían ser completamente no presenciales. Eso es un análisis que con tiempo sería el adecuado para realizar y eso es lo que nos estaba proponiendo el CITEP también. Sin embargo, en este caso nosotros tenemos que seguir decidiendo con poco tiempo en contexto cambiante. Entonces, a fin de poder mínimamente tener un control sobre este proceso que estamos llevando adelante, entonces la forma en que encontramos de simplificarlo es que la misma limitación que se le pone a la carrera, nosotros la bajamos al nivel de la asignatura. Y esa es la razón por la cual en los lineamientos ustedes tienen que las asignaturas obligatorias podrán tener hasta el 49% como límite en actividades no presenciales. Acá yo les recuerdo la definición de la carga horaria, porque siempre se hace referencia a las actividades obligatorias. Entonces eso tenemos que tenerlo muy presente. Toda actividad no obligatoria que sea complementaria no la vamos a computar en la carga horaria, ni de la asignatura y por lo tanto tampoco de la carrera. Y entonces en ese tipo de actividades siempre va a haber libertad de proponerlas en la modalidad que creamos más conveniente. Otro eje que nosotros también planteamos en el documento de lineamientos tiene que ver con el segundo requerimiento de la resolución del Consejo Superior. Ahí se nos indicaba que si la carrera estaba entre el 30 y el 49%, había que asegurar que las prácticas profesionales obligatorias, volvemos al concepto obligatorio, y otras instancias que consideremos importantes para la conformación del perfil profesional, debían asegurarse como presenciales. Entonces, esto tiene que ver con lo que el CITEP recién marcó como la naturaleza de los contenidos y que nosotros en el documento marcamos como tipo de actividad. Y entonces definimos modalidades según tipo de actividad. Así nosotros marcamos 4 tipos de actividades que tienen que ver, no directamente, pero se relacionan con la tipología que presentó el CITEP y que es la tipología con la cual se maneja también el SIN, incluso en un modelo de pautas presupuestarias. Nosotros definimos las prácticas experimentales de laboratorio de campo y que porque son fundamentales para nuestra formación profesional, porque estas actividades en el devenir del tiempo y por diferentes razones de infraestructura, de inversión, de mantenimiento en infraestructura, fuimos perdiendo de un plan a otro. Entendemos que no podemos seguir perdiendo estas prácticas y esas prácticas tienen que ser esencialmente presenciales. Así lo sostuvimos durante el 2020 y se definieron dentro de este conjunto aquellas que realmente no podían traducirse en alguna otra modalidad, reemplazarse de alguna otra forma y las llamamos esenciales, sostuvimos las cursadas abiertas y ni bien se pudo, se llevaron adelante de manera presencial. Bueno, esas prácticas experimentales de laboratorio de campo que se pueden dar tanto en asignaturas básicas como en asignaturas más tecnológicas y avanzadas en la carrera, yo ahí veía en el chat cómo algunos decían, bueno, pero nosotros también tenemos tales prácticas o tenemos materias más masivas, más avanzadas en la carrera, lo cual es cierto. El eje no es solamente el de las ciencias básicas. Se dan las ciencias básicas, es donde es más fácil verlo, pero esto es válido para las otras asignaturas también. En todos los casos, les estamos pidiendo que esas actividades se sostengan como presenciales.
Hay una excepción que está marcada en el lineamiento, que es el laboratorio remoto, que yo después le voy a pedir en todo caso a Emma que nos explique bien qué es un laboratorio remoto, porque también en el chat vi algún intercambio en relación con esto. Hay laboratorios que requieren el manejo de una infraestructura particular o que requieren o con las que se busca la adquisición de una competencia, de una habilidad más manual, donde la presencialidad es inexcusable. Sin embargo, hay otros en donde hay un manejo de instrumental y ese manejo de instrumental se puede reemplazar con un software. Entonces, hay ventajas también en este tipo de recursos. Y bueno, eso se llama laboratorio remoto, después Emma les va a explicar un poquito mejor cómo se trata, de qué se trata, perdón. Y eso sí estarían contemplados como posibilidad, como propuesta, para una práctica experimental de laboratorio, independientemente del tramo de la carrera en la que se encuentre. Y esto podría ser un recurso válido cuando tenemos una interesante cantidad de alumnos en la asignatura. El segundo tipo de actividad, y están marcadas en este orden porque entendemos que habla también del impacto que tiene en el desarrollo del perfil profesional, son las actividades de diseño y el desarrollo de proyectos. Estos también entendemos que son fundamentales, la presencialidad debería sostenerse y por eso en el documento les aparece como preferentemente presenciales. Es un grado menor que el anterior porque se pueden presentar propuestas. Y ahí lo que aparece también es como una gradualidad en relación al tramo de la carrera en la cual estas actividades se estén dando. No son típicas del primer tramo, pero se podrían dar algunas, como por ejemplo en alguna asignatura de introducción a la ingeniería, y ahí por las características de que tenemos que formar a ese estudiante que está recién ingresado, necesitamos que adquiera determinados hábitos, que se adapte a la vida universitaria. Está bien que la vida universitaria va a cambiar a como la conocíamos, pero bueno, entendemos que hay un contacto y una presencia en la universidad necesaria, y es por eso que hay como una gradualidad en cuanto al porcentaje que les estamos sugiriendo según la ubicación de la asignatura en ese trayecto de carrera. Yendo de que sean presenciales en las primeras asignaturas a que pueden no serlo totalmente en las asignaturas más avanzadas. Después tenemos la otra tipología, que es la de resolución de problemas y análisis de casos, que también se plantea esa gradualidad por la ubicación en el trayecto de carrera. Y las actividades principalmente teóricas en las que no habría limitaciones respecto del porcentaje. Un poco acá yo traigo lo que decía el lineamiento, y fíjense que en las prácticas experimentales, como les decía recién, aquellas que son las que definimos como que requieren la interacción con el equipamiento o un instrumental, que necesariamente está en la facultad, no lo podemos encontrar en otro lado, y que necesitamos que sean presenciales. Bueno, así un poco yo quiero ir más rápido porque lo que me interesa es que podamos tener un intercambio con ustedes, así que repasamos un poco acá lo que vimos recién. Acá está la gradualidad que les comentaba, en donde los primeros años necesitamos que sean presenciales y después vamos aumentando el porcentaje de presencialidad permitida. Algo que mencionó el decano es cómo vamos a hacer para trabajar con todo esto. Ustedes vieron que nosotros teníamos un sistema de planificación, ese sistema de planificación lo fuimos perdiendo, lo fuimos reemplazando con las páginas de cátedra, y estamos desarrollando junto con la Secretaría de Planificación para que esto también sea un insumo para las fichas curriculares de cara a las acreditaciones que en breve vamos a tener que realizar de nuestras carreras de grado, un sistema de planificación docente nuevo, en donde ustedes en un único acto completen toda la información relativa a la asignatura. Entre esa información, además del programa analítico, los contenidos, la bibliografía, las modalidades de enseñanza y de evaluación que ya tenía
el documento anterior, van a poder cargar las horas que se dedican a los diferentes tipos de actividad, como estos que estamos hablando recién, de laboratorio, de resolución de problemas, de proyecto y diseño, y también los dedicados según modalidad. Y ahí vamos a tener la presencial y las actividades no presenciales y las actividades mixtas. Ese sistema nos va a permitir relevar la información, trabajar con ustedes en eso y después trabajar con las comisiones curriculares para ver de qué manera se están distribuyendo a partir de las propuestas de ustedes las actividades no presenciales, si estamos cumpliendo o no con los requisitos de la normativa, y además contar con la opinión de la comisión curricular respecto a si entienden de la misma manera que ustedes que eso es lo más conveniente para la carrera. Finalmente, las otras actividades que planteaba el documento eran las actividades complementarias o de apoyo. Ahí lo que vale señalar, además de que se pueden desarrollar en cualquier modalidad, como les comentaba antes, es que estamos considerando que los cursos semipresenciales que ya tenemos, que son para recursantes, esos los consideramos como cursos de apoyo. O sea, no van a entrar en la carga horaria. El estudiante que está ahí ya realizó el curso en la modalidad que la tenía que realizar y lo tiene que volver a hacer con este sistema para poder finalmente aprobar. Esperamos que la Secretaría de Asuntos Académicos comparta con nosotros esta visión, si no tendremos que modificarlo. Pero en el mismo sentido, los cursos de verano, también, por lo menos los del 2023, los estaríamos pensando de esta forma. Lo que queremos con estos lineamientos es animarlos a ustedes, a que, como les decía antes, capitalicen la experiencia, a que innoven, a que aquellos que les resultó lo sostengan, a que vuelvan a probar en este escenario. Y después nosotros tendremos que ver de qué manera ajustamos, cómo hacemos para incorporar todas esas innovaciones, ver los resultados y a su vez garantizar el cumplimiento de la normativa. Pero bueno, esa parte nos va a quedar a nosotros. Lo que queremos es que ustedes, dentro del marco en el que nos podemos mover, lo puedan hacer con la mayor libertad posible. Bueno, yo ahora, Emma, abriría las consultas que quieran hacer, tanto para el CITEP como por este documento. Muchas gracias, Silvia. Bueno, hay dos personas que están levantando la mano, pero también ya había varias consultas en el chat. Así que no sé, ¿qué preferís contestar primero? No sé para quién son. Vos moderás. Sí, hay varias que son para vos. Bueno. ¿Cómo me quieren? No, esta pregunta que ya la habíamos también analizado, ¿no? Del 30 al 49% si debe ser evaluado por el CIED, por el Sistema Institucional de Educación a Distancia. En este momento, sí. ¿Le querés contestar vos, Emma? No. Que lo que iba a comentar es que del CITEP, creo que está, Silvia Andrioli ya llegó, y ella nos había dicho que no iba a ser tan estricto ahora. No sé, Silvia, si entonces esta la podés contestar vos, o como quieran. En realidad, tal vez Catalina Nocilia también puede contestar esto porque está asociado a un formulario, una especie de documento que estamos solicitando a las unidades académicas para definir el escenario 2022, el primer cuatrimestre, en donde si hay carreras que tienen asignaturas con más del 30% de virtualización, tienen que hacer un informe más detallado. Esto son carreras que se han aprobado de manera presencial y que no necesitan aprobarse como carreras a distancia, pero sí, como superan el 30%, tienen que tener una validación de CIED, del Sistema Institucional de Educación a Distancia. Esta validación CIED implica en que esa presentación que tienen que hacer quienes opten por ese mayor porcentaje de virtualidad, tienen que definir
con mayor precisión el modo en el que se va a llevar adelante la propuesta. Si tienen los espacios digitales, la infraestructura, cómo están pensando la interacción con los estudiantes. Ustedes piensen que una carrera a distancia pasa por un montón de requisitos de aprobación y puede contener el 52% de virtualidad. Entonces, una carrera que tenga el 49% no hay tanta diferencia, es un porcentaje muy alto. Por eso va con una validación CIED. Como la UBA tiene el CIED aprobado, es una validación interna. Quiero hacer un agregado que me parece que contextualiza. Nuestra universidad es una universidad presencial. Se va a dictar una resolución probablemente que no se discutió en el marco todavía de la Comisión de Enseñanza, derogando todas las normas que habíamos creado para la circunstancia del ASPO, ¿sí? Como que habíamos permitido ingresar al CBC sin aprobar todas las materias, la modalidad, que se habilitaba cierta modalidad de evaluación no presencial, y se va a volver a las normas que describió muy claramente Silvia hace un ratito. Las evaluaciones son presenciales, la interacción en el campus, si se decide por alguna actividad híbrida, tiene que ser el campus oficial de la facultad y no se pueden hacer interacciones o partes de la clase que no estén contenidas en el marco institucional del campus virtual de la facultad. Y sí va a haber una resolución clara de que se vuelve a la actividad presencial en nuestras unidades académicas, que no estamos preparándonos para hacer una universidad virtual. Y esto es muy importante mostrarlo, porque hay preocupaciones de los alumnos, de los padres y de los medios de comunicación de cómo vamos a empezar el año que viene. Entonces va a haber una definición bastante clara, es decir, que nuestra universidad es una universidad presencial y que se van a derogar todas las normas transitorias y se va a volver a la normativa vigente, que es la que describió Silvia. Por lo cual, tampoco la decisión de la virtualización de entre un 30 y un 49% es individual de cada docente. Acá Silvia planteó la necesidad de planificar la vuelta a la presencialidad. Y es una decisión que no se puede tomar autónomamente cada cátedra, es una decisión institucional. No es que se va a evaluar una materia, porque quiero que no se confunda. No es que se evalúa que cada profesor puede mandar al CIED la evaluación de su materia independientemente de la decisión institucional. Es una decisión institucional. Un plan de estudios es un proyecto académico institucional que implica la coordinación de todas las actividades académicas para el logro de ese perfil que se propone el plan. Entonces, vuelvo a repetir, nuestra universidad es una universidad presencial, no existen carreras de grados de modalidad de distancia y no creo que estemos en condiciones desde hoy, diciembre, a marzo, de hacerlo. Y no creo, por lo que hemos recorrido todas las facultades, que haya muchas facultades que estén pensando que van a llegar a un 49% de virtualidad bajo ningún aspecto, ni a incluso a un 30%, porque no se cuenta solo una materia, sino que hay que contar el plan de estudios en general. No, vuelvo a repetir, no es una decisión individual, es una decisión que tendrá que tomar la facultad en su conjunto, teniendo en cuenta estas cuestiones que acabo de señalar como lineamientos políticos generales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Acá también preguntan si solo los finales pueden ser presenciales y si los parciales en algunos casos pueden ser virtuales. Si las materias de promoción tienen que ser presenciales. Perfecto. Si no son de promoción, pueden ser virtuales entonces. Sí, pueden ser virtuales la o, flexibilidad respecto distintas a que estrategias. esto me parece que ya está contestada, ¿no? Que algunas materias tengan... No, perdóname porque quiero aclarar. Sí. Porque esto es un tema muy crítico. Es decir, pueden ser distintas estrategias de evaluación formativa
que no signifiquen la certificación, que no son solamente virtuales. También uno puede, este límite en la presencialidad y la virtualidad, cuando vos encarás un trabajo práctico, el desarrollo de un proyecto, que ustedes deben tener muchas materias que desarrollan proyectos, no es que se hace virtual o presencial, uno va trabajando a lo largo del tiempo, hace presentaciones parciales, el profesor le corrige, entonces digo, la certificación de un curso tiene que ser presencial, ¿sí? Independientemente que uno desarrolle distintas estrategias de evaluación formativa, es decir, permanentes, que uno puede elegir cualquier tipo de estrategia. Me estoy refiriendo a la certificación, ¿sí? Si es promocional, se certifica con los 2 o 3 parciales según la decisión de cada unidad académica, y si es final, se certifica con un examen final. ¿Qué hace el profesor en el medio? Porque uno hace todo el tiempo evaluaciones para ver el ritmo de aprendizaje, las competencias adquiridas. Eso es una decisión de una estrategia didáctica de cada profesor. Nos estamos refiriendo a la certificación, ¿sí? Perfecto. Acá Juan Manuel pregunta, está preocupado por el tema de las selectivas, ¿no? Que entonces dice, se fuerza a elegir electivas según sean o no presenciales en lugar de por afinidad, como que no lo ve bien para el estudiante. Que la elección no sea por la asignatura, sino porque un poco está forzado por la cantidad, ¿no es cierto?, de créditos así a distancia o presencial que tenga esa asignatura. A ver, me parece que es una característica más de la asignatura. No va a elegir solo por la modalidad. Va a tener la opción de elegir por contenido, de elegir por tipo de actividad y además por modalidad. Lo que sí ocurre es que tenemos que asegurar a nivel de carrera la cantidad de horas presenciales. Entonces, excepto que una carrera asegure con las actividades obligatorias la presencialidad, ahí únicamente todas las asignaturas selectivas podrían ser electivas, que era otra de las preguntas que estaba acá en el chat. El chequeo, la verificación se hace a nivel de carrera. Estos lineamientos son para que ustedes como docentes se planteen de qué manera les parece mejor encarar la asignatura con estas limitaciones, que son las que nosotros mínimamente nos permiten asegurar el cumplimiento de la normativa, pero después va a tener que haber un chequeo a nivel de carrera. Eso desde ya. Y otra cosa que también está relacionado, porque había en el chat alguien que mencionaba algo de cátedra libre, la cátedra libre siempre es dentro de la normativa de la universidad y de la unidad académica. Hay cuestiones que son dentro del marco que define la normativa de la universidad, la unidad académica se puede mover. Por ejemplo, no digo que vaya a ser el caso, pero por ejemplo, si bien las evaluaciones parciales podrían ser no presenciales, la unidad académica podría definir que todas las evaluaciones parciales y finales sean presenciales. Eso está dentro de lo que va a tener que discutir el Consejo Directivo, de la misma manera que se hizo en el 2020, se van a emitir normativas, resoluciones, plasmadas en resoluciones. Hoy estos lineamientos se los estamos adelantando, los consejeros directivos los vieron, pero no tiene todavía el nivel de una resolución. Algo parecido a estos lineamientos va a salir seguramente como resolución y a partir de ahí va a ser el marco normativo dentro del cual la cátedra va a poder tomar sus decisiones. Acá justamente María Eugenia dice cómo se arbitrará ese diseño, los planes de cuántas materias selectivas se dicten presenciales y cuáles a distancia. Eso está dentro de esas pautas normativas que estás diciendo, ¿no es cierto, Silvia? Sí, y ahí los que van a tener que opinar son las comisiones curriculares, que son las autoridades de carrera. Perfecto, vamos a combinar entonces ahora, Rodolfo Dalmati, si querés hacer la pregunta en forma oral. No sé si me está escuchando, Rodolfo. Sí, te escucho. Hola. Sí, bueno, en realidad era más un comentario que una pregunta. Bueno, escuché lo que dijo la secretaria de la
gracias, Catalina. Perdón, Es una Rodolfo. decisión tomada, pero a ver, a mí me parece, pero es obviamente una opinión personal, que quizás debería flexibilizar un poco lo del 49% como número. No estoy diciendo que pasemos a cargas virtuales, me parece muy bien que los exámenes sean presenciales, porque es uno de los problemas más grandes que tenemos, el tema de los exámenes, pero que en realidad parece lógico esta experiencia de estos 2 años, aplicarla y no volver a como si estuviéramos en 2019, sino aplicar, como también dijeron todos ustedes, lo que aprendimos en estos 2 años. Por lo cual creo que podría ser más flexible. De todos modos, me parece que el primer cuatrimestre de 2022 debería ser un cuatrimestre de transición, porque no lo sé, porque nadie lo sabe, pero mirando el proceso europeo, vemos que en el verano estuvieron bárbaros y ahora en el otoño otra vez tienen problemas, digamos, y tienen confinamientos en varios países. Por lo cual, no sabemos si eso puede ocurrir en Argentina en otoño del año próximo, y puede ocurrir de vuelta, tener que volver a cierto nivel de virtualidad. O sea, que a mí me parece que debería ser un cuatrimestre de mayor transición. Y sí, bueno, ese 49% es una decisión que está tomada, es una reglamentación que no se va a cambiar. A nivel universitario, Silvia, vos dijiste que eso se asumía a todas las materias obligatorias. De vuelta, tampoco estoy muy de acuerdo. O sea, a mí me parece bueno que los chicos que recién empiezan tengan actividad presencial, pero un chico de materias intermedias, de tercero o cuarto año, aunque la materia sea obligatoria, por supuesto depende de cada materia. O sea, materias donde está bueno que sea el 90% presencial, y habrá otras donde con que los parciales sean presenciales y las actividades de laboratorio sean presenciales, podría ser suficiente, con algunas clases de consulta presenciales. Entonces, me parece que por ahí tendríamos que ir a un cuatrimestre de transición y no volver a como que nada pasó y volvimos a 2019 en algunos aspectos. Si bien todos dijeron, ahora los que pusieron, hay que tomar la experiencia, después en la práctica parecería que, bueno, volvamos a la presencialidad y listo, si uno lo analiza desde el punto de vista práctico. Bueno, no quiero hablar más para no... Pero bueno, esa es mi opinión. Sí, agrego, Rodolfo, que estamos de acuerdo. De hecho, el trabajo que deberíamos hacer es ese que planteas, o sea, con que cada carrera analice bien cada asignatura, qué lugar ocupa en el plan de estudio, cuáles son sus características, y en función de eso se defina qué porcentaje de presencialidad o no presencialidad debiera tener. Pero como bien decías, lo entendemos todo el 2022 como transición. Entonces, lo acotamos al primer cuatrimestre porque hay una discusión que se da en otro nivel y que podría darnos esa flexibilidad que estamos reclamando. Hoy no la tenemos, entonces hoy tenemos que salir con algo que nos permita además, son más de 500 cursos, entonces poder ordenar esos 500 cursos. Entonces, en una simplificación extrema, se dijo, bueno, bajemos, porque lo otro que dije, no tenemos un sistema de planificación que hoy nos permita relevar eso. Ustedes vieron que en el 2020, incluso en el 2021, me enviaron las modalidades de cursada a la secretaría, y yo las miré todas, una por una. O sea, y después me puse a trabajar con ustedes. Entonces, eso, les confieso, lo hice una vez. No creo que pueda hacerlo una segunda vez. Y no corresponde tampoco. Entonces, simplificamos el llevar el límite a las asignaturas, pero solo porque es una transición. Y por supuesto, siempre habrá lugar para que presenten algunas propuestas en particular que se evalúen y que se aprueben. Eso desde ya. Muy bien. Acá preguntan también sobre el tema de las aulas. Si el límite es 51% de presencial y 49% virtual, ¿cómo es el aforo de las aulas? ¿Hay cantidad de horas por día por materias? Si tiene algún límite. A ver, el aforo, la universidad presentó una modificación en los protocolos. Nosotros teníamos, el aforo estaba determinado por unos 16 metros cuadrados, creo que eran, por persona,
eso después medio que se flexibilizó un poco, porque en realidad si lo contamos, eso es más que lo que pedían, porque 16 metros cuadrados no son 2 metros hacia cada lado en un aula, pero bueno, así se definió el aforo y con ese aforo nos estuvimos moviendo inicialmente. Después ese aforo, en realidad, en la práctica, Catalina no va a escuchar lo que yo digo, Silvia y María Paz tampoco, lo bajamos a 1,5 metros, tampoco somos tan transgresores. Y entonces, en las últimas actividades, cuando ustedes nos pedían autorización, nosotros ya nos manejábamos con 1,5 metros. Hemos calculado los aforos con 90 centímetros y sin distancia social. Los nuevos protocolos van a eso. O sea, la diferencia, de nuevo, si sostenemos esta situación, si, como dice Rodolfo, nos llega a pasar lo que le está pasando en algunos países europeos, que esperamos que no, porque nuestros niveles de vacunación son distintos, pero bueno, nos puede pasar, entonces ahí tendremos que ver qué es lo que determinan las autoridades. Nosotros siempre tenemos que presentar nuestra propuesta a la autoridad jurisdiccional. En nuestro caso, eso es CABA. Y en función de lo que nos aprueben, nosotros aplicamos. Hoy por hoy estaríamos sin el aforo e iríamos a la capacidad de las aulas. Yo diría que la única diferencia con la situación prepandemia es que antes, en algunos casos, no respetábamos la capacidad del aula. O sea, poníamos más alumnos que la capacidad del aula. Si la capacidad está definida por cantidad de bancos medianamente distribuidos, bueno, en algunos casos poníamos más gente. Y esto se daba fundamentalmente en las primeras clases, porque ya sabemos que después vamos perdiendo alumnos y entonces la cosa como que entra en otra escala, ¿no? Esa sería hoy por hoy la única diferencia con la situación prepandemia. Por lo tanto, no sería tan diferente y entendemos que sí podríamos estar hablando de estos niveles de presencialidad. La presencialidad, en los modelos que implementamos en este periodo, al decir de lo que nos planteaba el CITEP, nosotros usamos un modelo de integración. O sea, definimos algunas actividades a ser presenciales y otras actividades no presenciales, y las integramos. Ese modelo es el que entendemos que es más fácil para nosotros implementar en el próximo cuatrimestre. La facultad está trabajando fuertemente para poder ir al modelo de simultaneidad, o sea que podamos trabajar con streaming. El Wi-Fi se está instalando en los 2 edificios, la CERA ya lo tiene en todas las aulas, en Paseo Colón se está trabajando en eso. Acá hay una fuerte inversión de la universidad, como ya comentaron. Y la facultad va a hacer una inversión porque nosotros tenemos que, para poder equipar bien las aulas, vamos a tener que poner proyectores en todas las aulas, por eso es el relevamiento que está haciendo TIC con ustedes, que les pidió que les informen cuáles son los proyectores. Esos proyectores no tienen hoy conexión a internet, o sea que hay que ver de qué manera los conectamos a internet, se está trabajando en eso, se hicieron pruebas piloto, tenemos que poner cámaras adicionales en las aulas, probablemente micrófonos, según también la dimensión del aula, o sea, hay un trabajo por hacer, y esa es la razón por la cual en los lineamientos que ustedes tienen, se dice que ese modelo no lo pueden proponer para el primer cuatrimestre 2022. Nosotros sí vamos a trabajar en pruebas pilotos con algunas asignaturas, y cuando lo tengamos probado lo vamos a liberar para todas, pero no antes, porque todos juntos no vamos a poder. Los exámenes de febrero-marzo también se están planteando, las evaluaciones integradoras se están planteando como presenciales todas. Lo que vamos a hacer ya es una simulación en función de la cantidad de inscriptos de las mesas del verano del año pasado y de estas últimas de mitad de año, la cantidad de inscriptos por mesa. Vamos a tomar cantidad máxima, cantidad mínima, un valor promedio, y después Bedelía con eso y con el mapa de los horarios de las últimas evaluaciones va a ser una asignación de aulas, con las capacidades
que tienen hoy las aulas, que es la capacidad real, no cuando metíamos mucha gente. Y ahí vamos a ver cómo da. Y si tuviéramos alguna dificultad, vamos a trabajar, vamos a priorizar cuáles son las asignaturas que sí deberían ir a presencial y cuáles son las que podrían seguir con evaluaciones no presenciales. Pero eso va a ser un análisis más académico y en función de otras cuestiones que se fueron dando, como incidentes. Muchos de ustedes se han comunicado con la Secretaría y conmigo en particular frente a situaciones que se les dieron en exámenes, las fuimos sorteando. Bueno, esas asignaturas van a ir a evaluación presencial prioritariamente. Acá preguntan, creo que Catalina la puede responder, en el caso de las personas que se habían considerado de riesgo, ¿no? ¿Qué ocurre con estos docentes que se declaran así con sus materias en esta situación ya? Estás muteada, Katy. Por el momento, los dos únicos casos que se conservan como de riesgo, y no sabemos si esto se va a permanecer para el año que viene, son inmunodeprimidos y trasplantados. Muy claro, hay dos, yo no soy médica, pero bueno, digamos, esos son los dos criterios que se han mantenido. El resto de las enfermedades que antes estaban incluidas ya están excluidas. Y no sabemos si esto, indudablemente, no sabemos si esto se va a mantener el año que viene o no, cuando ya supuestamente vamos a tener 3 dosis de vacuna. Es decir, hasta ahora es lo que se está manteniendo. No sabemos qué va a pasar aún en febrero, ¿no? Si van a cambiar las pautas sanitarias, pero por el momento son los dos únicos casos que estamos contemplando. Lo sé porque lo estamos haciendo para UBA 21. En los exámenes presenciales solamente se pueden exceptuar en la presencialidad dos tipos, los alumnos que tengan estos dos tipos de patologías. Muchas gracias. También preguntan por la ventilación de las aulas, el aspecto sanitario, Silvia, o sea, para poder volver a la facultad, ¿no es cierto? Sí, en eso yo les comentaba que al inicio de toda esta situación se generaron 2 comités. El otro, que es de logística, trabaja con esto. Ahora lo juntamos. La verdad que estamos trabajando todos en este plan gradual de retorno a las actividades académicas presenciales. La Secretaría Administrativa, la Secretaría de Hábitat. De la Secretaría de Hábitat depende el Departamento de Higiene y Seguridad. Y se está trabajando fuertemente en eso. De hecho, todas las actividades presenciales, por supuesto nos cuesta al principio, convengamos, estar 1 año y medio el edificio vacío. Ustedes ya saben que nuestros edificios nos dolían en el aspecto de la infraestructura edilicia, con lo cual hoy eso no cambió. Entonces, bueno, cuesta un poco, pero se está recuperando todo. Y eso tiene que estar asegurado. O sea, si eso no está asegurado, por eso fíjense que en el documento también se hace mención, siempre y cuando las condiciones, la evolución de la emergencia sanitaria y las condiciones lo permitan. Eso de y las condiciones tiene que ver con las condiciones sanitarias y las condiciones edilicias. Desde ya que eso se va a asegurar. Silvia, yo me tengo que ir, son las 9 de la noche, Sí. no, hasta acá llegó mi compromiso, pero solamente le quiero decir, porque están planteando algunas cuestiones de orden de los protocolos de seguridad, que hay cosas que cambiaron. La ventilación, recién leí un último chat y con esto me despido, la ventilación no tiene que ser cruzada. No tiene que estar abierta la puerta y la ventana en este momento. Tiene que haber ventilación, tiene que haber barbijos en el auto, en el aula. Se han cambiado las pautas de seguridad. Así que sería bueno revisarlas, Silvia, para tener que todo el mundo tenga claro. Sería así como compartiste las normas de educación a distancia. También le quería compartir a un profesor que la norma del 30 y el 49% no es una norma de la UBA, es una norma del Estado Nacional.
que no depende de nosotros su modificación. Las cosas que pusimos propias de la UBA son que los exámenes son presenciales y que el campus de interacción de todas las actividades académicas oficiales tiene que hacerse en ese campus. Esos serían como 2 agregados o 2 pautas muy enfáticas por parte de la UBA. Lamentablemente me tengo que ir y... Te agradecemos enormemente, Catalina, que nos hayas acompañado. Yo me quedo un ratito más para contestar alguna pregunta más, eso no se preocupen, yo me puedo quedar. Y bueno, si hubiera alguna que no pudiera contestar, se la mandaremos a Katy y la contestamos. Seguramente cuando ustedes hagan una ronda de discusión, nos volveremos a juntar con ustedes. Perfecto. Para ver cómo quedó ajustada esta planificación. Esto es un inicio, una charla, no la finalización. Bueno. Pero lamentablemente me tengo que ir. Empecé muy temprano y ya mi voz, como todos los docentes hasta ahora de la noche, ya no funciona tanto. Pero fue un placer que me dejaran acompañarlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Silvia, si vos te quedás, hay una pregunta que a mí me interesaría que vos o María Paz también participen de esto. Veo en el chat que más de uno estuvo preguntando respecto de algo que pusimos específicamente en el documento. Un PowerPoint, una clase grabada, que uno la deja, se las deja en el campus para que los estudiantes lo vean. Una clase de laboratorio grabada. Eso no es una clase. Eso es material para una clase. Bueno, es compleja la respuesta. Porque, digo el documento solo, ¿no? Claro, porque ese video pregrabado, porque esto ahora sí me corro a lo que es educación a distancia. ¿Sí? Educación a distancia, nosotros cuando hacemos propuestas de educación a distancia y se piensan en distintas dimensiones. Una es la dimensión de la información que da el docente, es decir, la clase, que no puede ser la clase presencial. Entonces decimos, bueno, en educación a distancia, la dimensión de la clase, de lo informativo, va en distintas modalidades. Puede ser un texto, un video, una infografía. ¿De qué modo se expresa ese docente al explicar esos contenidos y cómo los pone en diálogo con la bibliografía? Entonces, esto es, si en la educación a distancia la dimensión informativa se resuelve con un video, se resuelve con un video que está asociado a un texto de la bibliografía. Y no termina ahí la clase, porque en esa dije una única dimensión, que es la informativa. Después está la dimensión de la actividad y la dimensión de la comunicación. Entonces, volvamos al ejemplo. Tengo un video que está asociado a un texto de la bibliografía, en donde el docente en ese video explica un concepto, un tema, una práctica de laboratorio, lo que sea. Bueno, ¿qué propuesta de actividad hace para reconocer que ese estudiante se apropió de ese video? Aquí, en la presencialidad, nosotros damos clase delante del pizarrón y miramos a los estudiantes. Los estudiantes, algunos hacen contacto visual y nos hacen que sí, ¿no? Mueven su cabeza. Y hay docentes que dicen, es que yo en el aula física, en el aula, me doy cuenta si están entendiendo o no, ¿no? Porque voy mirando y esa retroalimentación que se establece cuando docentes que tienen oficio y que ya tienen varios años en la docencia identifican dónde están las dudas, los problemas, no estamos entendiendo, volvamos. ¿No? Y se hace esa práctica. En educación a distancia eso no existe. Entonces, hoy tenemos estas herramientas en las que nosotros incluso en el equipo decimos, nos miramos a los ojos, pero en realidad no nos estamos mirando a los ojos. Esa práctica no se traslada de la misma manera a la práctica de educación a distancia, porque no estamos haciendo enseñanza remota de emergencia. Por eso no vale cualquier cosa.
Por eso pensar el 2022 y en adelante con la virtualidad implica un compromiso diferente, porque no es sé usar Moodle, sé usar una herramienta, listo, ¿por qué tengo que seguir presencial? Porque la educación a distancia tiene esa dimensión informativa, la dimensión comunicacional y de actividad, y entonces, volvamos al ejemplo, pongo un video con mi explicación, lo asocio a un material y propongo una actividad con los estudiantes. Y esto está asociado a la regularidad de los estudiantes. Nosotros en la presencialidad decimos, para que tenga regularizada la materia, 75% de asistencia. En la educación a distancia, el 75% de presencia, ¿qué es? ¿Estar en un Zoom? No. El 75% de asistencia se traduce a cuáles son las actividades obligatorias que va a hacer un estudiante para lograr esa regularidad. Y entonces hay un seguimiento del estudiante. Con lo cual la respuesta a, ¿vale un video como clase pregrabada como clase? No. Vale en la medida en que esté asociada a una actividad y esa actividad tenga un seguimiento por parte del docente. Los que trabajamos en educación a distancia hace muchos años, llevamos planillas de seguimiento, y muchas de las investigaciones en educación a distancia dicen, bueno, ¿cómo cuantifico la participación? Algunos docentes dicen, arme un foro. ¿Participó o no participó? Sí, pero este dijo algo importante y este otro dijo, estoy de acuerdo. Eso cuenta como participó o no participó. Entramos en la calidad de las intervenciones. Con lo cual la educación a distancia no es sencillo. Es una tarea es otro tipo de trabajo, ¿sí? Por eso planificar el 2022 con un 49% de virtualidad necesita una validación de CIED porque hay que dar cuenta de cómo se va a trasladar esa regularidad del estudiante, ¿no? Obvio, muchos decían, bueno, en Zoom en el 2020 pasábamos lista. Bueno, ok, en emergencia, en una situación excepcional, respaldados por resoluciones que daban cuenta de que, bueno, hacíamos lo que podíamos. Eso no es así en educación a distancia, ¿no? Bueno, creo que contesté, no sé. Me parece que sí. Acá está Paula Folino, que quería también hacer una pregunta en forma oral hace un rato. Paula, ¿estás? Hola, sí, Emma, acá estoy. Hola, buenas noches. Me preocupa un poco ver cómo vamos a hacer los docentes para planificar este cuatrimestre, ¿no? Porque entiendo que la planificación la tendríamos que mandar ahora, no sé, todavía no nos pusieron fechas, pero sería antes de fin de año, calculo. Y la realidad, yo soy de Las Heras, de la C de Las Heras, y no hay mucha posibilidad de cambiar aulas según la cantidad de alumnos, porque todas estarían a full. Entonces, yo presiento que como viene la cosa, tendríamos que prever dar al mismo tiempo presencial y virtual, o sea, no nos vamos a salvar, más allá de lo que querramos hacer, ¿no? Entonces, ahí entra el tema de con qué equipamiento lo vamos a hacer, o sea, básicamente lo que puse en el chat es que quizás sería bueno plantear alguna hipótesis, una hipótesis mala, como para planificar en base a eso. Y después, bueno, si podemos llenar las aulas como siempre, genial, o sea, pero no sé, me parece que todavía no está definido y no veo que vaya a estar definido en febrero el tema de aforo y no sé, esa es un poco la inquietud, no sé si se entendió. Sí, a ver, las incertidumbres, o sea, los interrogantes que se plantean ustedes son los mismos que nos planteamos nosotros. Y lamentablemente pasa lo que decís, o sea, el tiempo corre
tenemos que presentar las planificaciones, y aunque nadie nos obligara a presentarlas, las tenemos que pensar, Sí, porque hay que saber en qué vamos a marzo hacer. hay que arrancar, o sea, el calendario ya está aprobado, y se arranca el 21 de marzo las clases del primer cuatrimestre 2022. Entonces, para responder a varios de los que están ahí en el chat, los lineamientos para el primer cuatrimestre 2022 son los que recibieron adjuntos en el mail. Es este documento que yo resumí en estos 4 o 5 slides, pero que ustedes tienen, si alguno lo necesita, se lo mandamos de nuevo, lo mandamos a través de los directores, está publicado en el campus, ¿no es cierto, Emma? Esto está publicado, o sea que el documento puede acceder. En la última restricción de aforo, eso... La última restricción de aforo es sin aforo, o sea, y sí, para contestar también algo que estaba en el chat, cada aula va a tener afuera un cartel que va a decir la capacidad del aula, y lo que estaba pensado es que dijera también cantidad de mesas y bancos, porque lo otro que no va a poder pasar, que pasaba, era que los alumnos se llevaban los bancos de una aula a la otra, porque no había, no porque por otra razón, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso no va a poder ser, o sea, lo que se está viendo también administrativa es comprar los bancos que sean necesarios para dotar a todas las aulas del equipamiento de acuerdo a su capacidad real. Ese es el objetivo, tener las aulas con la capacidad que da la superficie para los muebles que tenía o equivalentes, que esa capacidad esté definida, y si eso se da, no deberíamos tener demasiados problemas de aforo, en realidad no deberíamos tener problemas para iniciar el cuatrimestre, excepto con lo que marcaba creo que Rodolfo, que es lo que pasa siempre en las primeras semanas, que son los condicionales y que hacen que nos rebalsen las aulas. Bueno, respecto de eso, también entendemos que hay otras medidas que están yendo en paralelo, que no digo que lo vaya a solucionar, pero que seguramente nos van a ayudar, que es volver a lo que es el plan de estudio. El plan de estudio define correlativas. Entonces los alumnos que no tienen las correlativas no pueden cursar. ¿Y cómo hacíamos? No había manera de controlarlo. Entonces, bueno, ahora hay un control que se está haciendo por el guaraní. Sabemos que es un trabajo grande, estamos cambiando hábitos, entonces eso, había reglas que por más que sea la no regla, estaban instalados, entonces hay como un derecho adquirido, vos no podés cambiar las cosas de un día para el otro, por lo menos no es la voluntad, ¿no? Creemos que no es lo que corresponde, por eso el trabajo de todos los cuatrimestres, insistirle a ustedes que nos ayuden a controlar para ordenar. Entonces, todas esas medidas de ordenamiento creo que se van a ver plasmadas también en la cantidad de condicionales. La vuelta a la presencialidad probablemente también influye en la cantidad de condicionales, pero lo vamos a ver. Y en esto de que lo vamos a ver, estamos permanentemente atentos a cualquier cambio. Entonces, lo que creemos es que se necesitaba tener un marco para el primer cuatrimestre con las condiciones que tenemos hoy. Las condiciones que tenemos hoy son esa normativa con el 49%, un retorno a la presencialidad que podemos palpar, que muchos nos lo están exigiendo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esto es, a ver, nos ponemos de acuerdo en esto, en estos 4 o 5 puntos. Y después, bueno, ustedes elevan la propuesta, y sí, Paula, puede llegar a pasar que en febrero, no sé, después de las vacaciones, la Navidad y todo lo demás, y que por ahí se necesita, descubren que todos necesitamos la tercera dosis, y entonces resulta que no tenemos la tercera dosis, y entonces capaz que en marzo las condiciones son de que tenemos que seguir como ya estábamos trabajando en el 2021. Es un esfuerzo enorme porque es como que vamos y volvemos, vamos y volvemos. Lo que creo que es la ventaja, que esta vez, si no podemos hacer el plan que es volver a la presencialidad con estos lineamientos, al lugar al que vamos a retornar es un lugar conocido, porque van a ser las condiciones que tuvimos en el 2021. Entonces no es que de pronto nos sacaron el piso y no sabemos de dónde agarrarnos. Ok, entonces creo que fuiste muy clara, Silvia. Entonces nuestra hipótesis es lo que propongamos presencial, proponerlo sin aforo. ¿Ok? Sí.
y si se desea incorporar un porcentaje X de no presencialidad en las materias obligatorias, lo podemos hacer. Y en las optativas, electivas, nunca sé cómo es, tienen que elegir. Es o presencial o No. En ambas pueden proponer. O sea, siendo docente, ustedes quieren seguir sosteniendo alguna de las prácticas que han probado, lo pueden hacer. ¿Cuál es la diferencia? Si es obligatoria, les vamos a pedir que la carga horaria de esas actividades no presenciales no supere el 49% de los créditos de la materia. ¿Sí? Ok. Si es selectiva, no tienen límite. Pueden proponer el 100% de la actividad. Ahora, en la estructura de las asignaturas que nosotros tenemos, ya plantear las clases más teóricas en modalidad no presencial los va a llevar al 49%. Muy probablemente, van a estar ahí muy cerca. Claro. Entonces, lo que hay que pensar es que ¿cómo hacemos con las otras prácticas? Y una última... el mix, lo definen ustedes el mix. Una última pregunta, no sé si entra en esta reunión, pero ¿qué hacemos con posgrado? No entra en esta reunión. Claro. Ni hablamos, ¿no? No hablamos, no dije nada, perdón, muchas gracias, Silvia, gracias. No sé si había quedado algún punto, yo estaba tratando de repasar a ver si había quedado algún punto. Mira, Silvia, yo creo que lo del 30 al 49%, digamos, o sea, como dijo Catalina, tiene que ser forma institucional que se presenta, o sea, no por materia, sino que la institución lo va a tener finalmente que presentar para que se apruebe el CIED. ¿Lo apruebe? Sí, nosotros, a ver, pero a nivel de las propuestas y para que los docentes puedan trabajar hoy, se manejan en cada asignatura con el porcentaje de hasta el 49%. De las consultas que yo tengo y de lo que venimos viendo de cómo trabajan, hay muchas asignaturas que no van a plantear actividades no presenciales. O sea, no creamos que todos van a plantear un gran porcentaje de no presencialidad. Pero ¿y qué es lo que se tiene que presentar? Porque esa es otra cosa que también me han preguntado. Por eso, lo que tienen que presentar es, en este momento no tenemos el software, con lo cual ustedes lo van a hacer exactamente de la misma manera que lo venían haciendo, tienen que elaborar el cronograma, en ese cronograma las actividades, simplemente en una columna adicional ustedes tendrán que plantear si hay actividades no presenciales, qué carga horaria tiene, y sumar en el total de la asignatura la carga horaria no presencial. Entonces con eso lo presentan al director, lo presentan, después lo subirán al campus. Después les vamos a dar, como siempre, algún Excel, alguna cosa como para que quede normalizado. Pero el que quiere empezar a trabajar ya lo puede hacer, independientemente de lo que nos tengan que presentar. Nosotros pensábamos que en diciembre, así nos habían prometido, que en diciembre íbamos a tener la posibilidad de hacer alguna carga en el sistema. No vamos a llegar. Así que vamos, por eso les digo que lo manejen de la misma manera que lo venían manejando hasta ahora. La planificación de las 16 clases en cada semana, ustedes ponen la clase, si es de laboratorio o no, lo único que va a variar es que van a tener que usar alguna columna más para poder consignar ahí si esa actividad que están planteando en esa semana tiene un componente no presencial, qué porcentaje representa y de manera de contabilizarlo en el total de los créditos de la asignatura. Y al lado la descripción de lo que es, si es la clase de laboratorio, si es, no sé, un proyecto que los chicos van a hacer en alguna empresa y entonces simplemente van a hacer el seguimiento virtual, porque del proyecto, ustedes plantean que del proyecto va a haber 2 o 3 clases que van a ser presenciales, pero el resto van a ser con un seguimiento no presencial. Eso es absolutamente válido. Entonces, bueno, ¿qué estiman? ¿Qué porcentaje? ¿3 clases de cuántas llevaba el proyecto? Ese seguimiento del proyecto. Entonces son 3 de 8, bueno, ¿qué porcentaje representa? Tanto. Entonces ustedes lo ponen ahí. Las clases que son presenciales quedarán presenciales y en aquellas en donde la actividad va a ser un seguimiento no presencial, les figurará en la semana como un seguimiento no presencial.
O sea, con el eso será porcentaje de la suficiente. práctica, digamos. Si daban además la teórica en esa semana, bueno, por decir algo, si la materia era de 6 créditos y 3 horas eran la teórica y 3 horas eran de la práctica, y la práctica va a ser no presencial, pondrán ese porcentaje. Por eso, con eso es suficiente para presentar. Con eso, ahora para presentar es suficiente. ¿Y cuándo hay que presentarlo? Preguntan acá también. El calendario ya salió, no, en diciembre no lo vamos, no creo que lo podamos presentar. Se les abre como siempre la ventana en donde ustedes ya podrían estar presentándolo, porque la planificación para el otro cuatrimestre la pueden empezar a presentar desde el primer día del cuatrimestre en curso, pero se va a cerrar en febrero el periodo para presentarlo, con lo cual van a poder llevárselo a la playa, no sé, a la carpa, no sé a dónde vayan, a la casa, al jardín de la casa, para hacer la planificación. Bueno, acá hay 2 preguntas, a ver, orales. Ricardo. Gracias, Emma. Excelente presentación, Silvia. Y de todos los que presentaron, María Paz, Silvia Andrioli también, me pareció muy interesante. No, yo traía un tema que quizás se nos escapó por un momento, y es que, digamos, previo a la pandemia, nosotros actividades remotas o a distancia eran mínimas. Y de alguna manera las actividades a distancia levantaron ciertas barreras para ciertos estudiantes. Estudiantes que tenían problemas con el transporte para llegar a la universidad, la educación a distancia le abrió una posibilidad que antes le resultaba muy complicada. Pero a su vez, el esquema ahora nos baja algunas barreras, porque algunos estudiantes han abandonado y otros les cuesta mucho estudiar en sus ámbitos normales, en sus casas, donde por ahí hay varias personas conviviendo en el mismo lugar, compartiendo la misma infraestructura, etc. Entonces, esta mezcla, digamos, de virtualidad y de presencialidad, entiendo que en algún caso puede ayudar y en otro caso puede complicar, y quizás haya estudiantes que estén abandonando la carrera porque no puedan adaptarse al nuevo esquema. Simplemente era una reflexión, porque quizás levantamos ciertas... ¿Y cuál es tu pregunta? No, mi pregunta es si tenemos alguna posibilidad de recuperar esos estudiantes que en un sistema no presencial o de virtualidad no podrían regresar. A ver, mecanismos para recuperar estudiantes es una preocupación poderlos instalar aún en la presencialidad. Con lo cual, sí, de hecho, algo estuvimos hablando, pero no tenemos nada decidido, simplemente porque la emergencia hace que vos te tengas que ocupar de aquello que es más crítico. No quiero decir con esto que no nos vamos a ocupar. Yo voy a la primera definición que hicimos. Si la carrera tiene que ser presencial, todos los estudiantes tienen que tener el 49% cursado presencial. Por lo tanto, el estudiante que no puede llevarlo adelante, lamentablemente, lo que podemos hacer es ver un puente para que haga un pase a otra universidad o tratar de ayudarlo, pero estaba planteado desde el momento en que él se inscribió en esta universidad. Mi comentario iba para el otro caso, el caso que ahora le imponemos virtualidad y no puede continuar porque le cambiamos la modalidad de presencial a virtual. Ah, vos decís el caso por problemas de conectividad, por ejemplo. Sí, o que esté en su casa, en una habitación de 4x4 compartiendo con 6 personas más o compartiendo la infraestructura. Sí, entiendo. Bueno, eso en realidad seguramente no lo tuvimos en cuenta porque vos sabés que no se planteó como un problema en este periodo. Que los estudiantes abandonaron y no nos damos cuenta. Bueno, puede ser, y en ese caso habría que ver un poco lo que dice, lo que comentaban recién en la presentación del CITEP, creo que lo llamaban como puntos de encuentro. O sea, la facultad tiene que tener espacios en donde esa infraestructura esté disponible para esos chicos. Entonces, el problema de ellos no sería venir, y podrían hacer esas actividades a distancia
en la misma institución. De hecho, hemos tenido una experiencia con matemática. El doctor Greenberg, los viernes, no sé si está Sebastián por acá, pero él fue nuestro piloto para las primeras clases presenciales no obligatorias. Y justamente enseguida se planteó que estudiantes que venían a su clase muy entusiasmados, casi inmediatamente, de hecho, él tenía que darles el primer turno porque después tenían una clase no presencial obligatoria. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Habilitamos la biblioteca con el Wi-Fi de la biblioteca. Y esos estudiantes salieron de la clase presencial y se trasladaron a la biblioteca y pudieron tomar su clase en la biblioteca. Eso es lo que, de hecho, está pensado, pero sí tomo para preverlo especialmente. El centro de estudiantes tiene un espacio que también pone a disposición de los estudiantes como lugar de estudio. Y todos, de hecho, se ve que es más acogedor, porque los estudiantes de Greenberg ya no vienen a la biblioteca. Entonces se ve que van al centro de estudiantes. Sabemos que lo están usando. O sea que sí, esos son dos espacios y podemos probar otros. En algún momento tuvimos la zona Wi-Fi ahí del primer piso. De hecho, ahora va a haber zona Wi-Fi prácticamente en todos los pisos, en todo lugar. Pero sí se podrían habilitar por ahí con vedelía algunas aulas que no estén en uso en determinados horarios, que se habiliten para uso compartido, por ejemplo. Esas cosas sí las podemos ver. Si no, no sería un problema, digamos. Bueno, acá Ana María López quiere formular una pregunta. Tratemos de ser breves para que puedan preguntar, ¿no? Todo el resto, digamos. Emma. Sí, gracias, Emma. Disculpame que interrumpa, Paz, Florio y yo, si les parece, nos retiramos. Obviamente quedamos en contacto y si surgen dudas que están relacionadas con la presentación o con alguna aclaración, con gusto nos encontramos y continuamos el diálogo. Para nosotros siempre esto es un encuentro muy rico, porque se aprende mucho y estamos en etapas excepcionales, ¿no? Aún cuando estamos imaginando el 2022 con cierta libertad para tomar decisiones, no sabemos qué va a pasar, así que bueno, son tiempos de mucha construcción colectiva. Así que bueno, seguimos en contacto, pero bueno, nos retiramos en este momento, ¿sí? Sí, Silvia y María Paz, les agradecemos, pero además le decimos a todos que en realidad este fue el primer encuentro. O sea, tenemos programados junto al CITEP, porque vamos a compartir actividades con el CITEP, ellos nos acompañan todo el tiempo, cursos y otros talleres, tutorías, de manera de poderlos acompañar. Como lo hemos venido haciendo con el CETEC, eso se va a intensificar desde el CETEC también, obviamente, pero el CITEP se nos está sumando. Así que no pensemos que esto termina acá. Ellas se van ahora, yo me iré en unos minutitos más y todos nos iremos, pero este es el primer encuentro, la seguimos. Sí, claro, siempre es un placer y trabajar de manera articulada es lo mejor que podemos hacer por la universidad, así que estamos a disposición y bueno, nos están demandando la hora del día, si tarde seguimos. Sí. Pero bueno, que tengan todas buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias, Paz. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Muy buenas las presentaciones. Bueno, haremos lo posible. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, hasta Muchas luego. gracias Chau, por la chau. presentación, que fue muy clara. Gracias, Silvia, y al resto que presentó. Y yo hago una pregunta muy cortita, que es, si yo no entendí mal, los exámenes de febrero van a ser presenciales. Y si en ese caso vamos a eliminar los cupos, dado que las aulas van a poder ocuparse totalmente, porque seguramente cuando lo discutamos en el departamento, el tema cupos, y Silvia sabe bien, porque lo hemos trabajado. Sí, es la condición, Ana.
es la condición. Justamente, o sea, en el caso de que no pudiéramos ir todos a evaluaciones presenciales, los que van a tener prioridad son los que tuvieron cupo. Perfecto. ¿Para qué? Para que todos los estudiantes que quieran inscribirse, que necesiten inscribirse, lo puedan hacer. Bárbaro. Muchísimas gracias. Ahí la única limitación sería poner un cupo por un tema de capacidad de aulas. No lo van a tener ustedes ese problema, podría llegar a tenerlo matemática, por ejemplo. Esa es otra nosotros cuestión. no, por el aula magna no hay problema, claro. Muchas gracias.